Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta mesa sobre ecosistemas regionales de innovación. Nos van a acompañar en la mesa para charlar y conversar sobre este tema Ivana Cavigliaso, ay, bueno, lo practiqué, pero presidenta de la Cámara Argentina del Maní, Juan José Sichowski, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Atilio Castagnaro, investigador de CONICET, actual director del Centro Científico Tecnológico CONICET NOA Sur, y Elida Formente, directora del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, más conocido como LIF. Los invito a sentarnos. Bueno, esta mesa es todo un desafío que nos toca trabajar, en parte como continuidad de la discusión que tuvimos anteriormente en este mismo auditorio. Y la verdad es que tenemos una diversidad de representantes importantes haciendo honor al nombre de una cumbre federal de bioeconomía. Así que vamos a arrancar con algunas preguntas disparadoras para conversar sobre este tema desafiante para todos. Voy a arrancar, me gustaría que primero definamos de alguna manera de qué estamos hablando cuando hablamos de ecosistemas regionales, y en ese sentido le quiero preguntar a Atilio, ¿qué es necesario para definir un ecosistema regional que sea capaz además de impulsar a la bioeconomía? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, creo que en base a la pregunta, que es una pregunta bastante desafiante, me parece que lo más importante quizás es la articulación, sobre todo pensando en la región a la cual represento, que está formada por, bueno, el NOA en general, el noroeste argentino en general, pero particularmente yo soy director del CCT CONICET NOA Sur, que involucra Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Y pensando en estas tres provincias, fundamentalmente en esa zona, creo que lo más importante es la articulación. La articulación de las capacidades preexistentes. Algo de eso se habló en la mesa anterior. No estoy diciendo nada muy original, pero creo que es fundamental. Nosotros en nuestra región tenemos 3 universidades nacionales con una historia muy interesante. Tenemos la presencia del INTA, del INTI, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y del CONICET como productores de conocimiento. Y hay como punto de partida, les diría que lo más importante es que esa producción de conocimiento se articule con el sector privado, pero no solo con el sector privado, sino que tenga una raigambre, que tenga un enraizamiento en el territorio. Y eso solo se consigue con los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. Bien, gracias. ¿Y cuál sería el impulso que la bioeconomía implica para la región, digamos? ¿Qué es lo que la bioeconomía le puede aportar específicamente a la región? Bueno, según mi humilde opinión, creo que toda nuestra historia está basada prácticamente en la bioeconomía. Y creemos que fundamentalmente también nuestro futuro está basado en la bioeconomía. Si hablamos de cualquiera de nuestras agroindustrias, eso lo demuestra fácilmente. Y lo que tenemos que pensar sobre todo es en cómo se puede hacer para diversificar esas producciones
aportando fundamentalmente conocimiento, y eso a su vez genera rápidamente un proceso bioeconómico porque genera empleo de calidad, bueno, etc. Todo lo que acá se ha visto o lo que ya se ha dicho en las introducciones, y sobre todo lo que yo veo, por lo menos para nuestra región, es la posibilidad de que ese desarrollo que se genera, ese desarrollo bioeconómico, sea un desarrollo efectivamente sustentable, con sustentabilidad económica, que es el motor, con la sustentabilidad ambiental, que es fundamental, que es a lo que debemos estar restringidos, y con la inalienable sostenibilidad social. Así que eso es un poco lo que creemos, o creo que la bioeconomía tiene un rol fundamental, lo tuvo y lo tiene que tener. Ivana, ¿cuáles son los aportes que puede hacer el sector manicero para impulsar la bioeconomía? Bueno, creo que el sector manicero justamente siempre lo doy como ejemplo de modelo de una economía circular. Nosotros, Argentina hoy es el principal exportador de maní del mundo, es el maní que elige el mundo, y producimos desde la parte agropecuaria, que vamos desde el campo hasta las góndolas del mundo, porque hoy ya Argentina exporta productos ya elaborados, listos para consumo humano directo. Ese es el gran desafío que tenemos. Pero lo que hizo todo este desarrollo fue que el 70% de las exportaciones de Argentina son a la Comunidad Europea. Y eso hizo que los clientes europeos, que sabemos que son los más exigentes y que ya hace tiempo que viene hablando de sustentabilidad, nos fueron exigiendo, y nosotros, para cumplir con esos mercados, nos fuimos adaptando en las industrias y en el campo. Entonces, para nosotros, en un momento era la calidad del maní, ¿no? La calidad. Hoy ya es la sustentabilidad, porque el mundo quiere productos sustentables, y nosotros, el 90% de la producción de Argentina se exporta. Es un sector que ingresan más de $1.000 millones por año de divisas, de dólares. Entonces, ese es nuestro desafío, y para eso tenemos que continuar por este camino. Para nosotros es fundamental la bioeconomía para seguir creciendo en el sector. En una charla que tuvimos previamente a esto, me comentabas que el sector tiene un aporte directo e importante con la bioeconomía. Están trabajando en un proyecto importante. Bueno, contándoles esto de que el maní es el modelo de economía circular, hoy teníamos el maní nace desde el suelo, porque a veces se confunde con otros frutos secos, y viene en una vaina, y aproximadamente en años de buena cosecha tenemos un rendimiento caja grano del 70-30, buen año. Y ese 30, ¿qué significa? 70% grano, 30% chala. Entonces esa chala, que nosotros le decimos chala, que es la vaina, era un gran problema que teníamos en todas. Nosotros estamos ubicados en Córdoba, se habrán dado cuenta que soy Córdoba. En Córdoba, en General Cabrera, General Dehesa, toda esa zona, entre Río Cuarto y Villa María, están las plantas productivas. Después el maní se siembra en otras provincias también, pero las plantas industriales están ahí. Entonces teníamos un gran problema, que era la chala del maní. En Argentina se siembran unas 350.000 hectáreas. Imagínense lo que más o menos 1,5 millones de toneladas, el 30% era un residuo. Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Se prendía en fuego, y las ciudades a veces teníamos que los pueblos cerca hasta sacar la gente. Entonces ya hace 5 años, o sea, hay 3 empresas de la Cámara del Maní, que somos 20 empresas, que generamos energía con la chala del maní. Algunas empresas la utilizan para funcionamiento propio, y otras la venden al sistema interconectado,
Bueno, Camisa es la que distribuye, pero bueno, ya es un proyecto que ya está, que siempre lo contamos, que en el maní generamos energía con un residuo que es la chala. Perdón, y voy a agregar algo más, es que había un residuo que era la ceniza que quedaba de la quema de la chala, y ya hace tiempo también ya está un proyecto funcionando que es la generación de ladrillos ecológicos con la ceniza que sale de la quema de la chala. Qué bien, es uno de los ejemplos que tenemos del uso de la biomasa, ¿no? para introducirnos en este campo de la bioeconomía. Juan José, ¿por qué el sector yerbatero podría también considerarse como un motor dinamizador de la bioeconomía en la región? Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por la invitación. Nosotros somos una economía regional de la cual funciona todo el norte de la Argentina, sobre todo Misiones y una parte de Corrientes. Y a mí me toca algo que es muy importante. Yo soy hijo de inmigrantes. Mis bisabuelos plantaron yerba. Esa chacra, la decimos chacra, son pequeñas extensiones de 10 hectáreas. Pasó a mi papá, luego a mí y seguramente va a pasar a mis hijos. Si nosotros nos hiciéramos de eso algo sustentable que perdure en el tiempo, creo que sería el fin de todo esto que nos genera tanta riqueza. Cuando nos tocó asumir el Instituto de la Yerba Mate, pensamos en lo que trabajábamos, cómo hacíamos para llevar esto que lo sentíamos adentro, que tenía que ser algo perdurable en el tiempo, para que la gente tome conciencia. Porque hasta hace un tiempo era producir cada vez más kilos sin importar el medio ambiente. Armamos un equipo técnico, 13 ingenieros agrónomos, los capacitamos y los llevamos al campo y tratamos de hacerle entender a los productores de que cuando cultivan en forma amigable con el medio ambiente, no solamente se cuida esto que vamos a transferirlo a nuestros hijos, sino que hasta a veces se produce mucho más y en forma mucho más económica. Durante muchos años nos dijeron más fertilizantes, más agroquímicos, más kilos, más ganancia. Y esto en la realidad y en la práctica no es así. Y lo que hicimos muchas veces cuando vamos a la chacra, el productor nos mira y nos dice, el ingeniero agrónomo, ¿qué sabe más que yo? Si yo me crié y mi papá me enseñó a hacer esto. Entonces buscamos un ejemplo, un productor de otra zona que está haciendo un cultivo amigable con el medio ambiente, que sabe hacerlo, que lo aprendió solo, y entonces llevamos a este productor a esa chacra, juntamos a este grupo de productores y le empezamos a mostrar cómo hacer esto. Es decir, tratamos de llevar de esto que estamos hablando a la práctica, que funcione y sepan todos los productores que su chacra tiene que seguir dándole ganancia, riqueza a su hijo. Y la única forma es cuidando esto que es único, que es nuestro suelo, nuestro medio ambiente. Entonces, hacemos cubiertas verdes, ponemos maní forrajero, que nos da muy buen resultado porque no trepa, entonces nos cubre el suelo. Implantamos especies nativas entre las plantaciones de yerba. La especie nativa trae insectos, estos insectos que son muy benéficos para la yerba, combaten los otros insectos que no nos convienen, o sea, se hace un cierto equilibrio porque antes era cada vez más pesticida. Cuando llueve torrencialmente, porque nosotros tenemos lluvias muy grandes, no impacta contra el suelo, entonces no lo lleva a los arroyos. Esto hace que se pueda conservar el suelo, hacemos unos sistemas de que se conserve el agua en las chacras. Y acá tenemos que hacer hincapié en algo fundamental, que es la política del gobierno de la provincia de Misiones. La provincia de Misiones tiene hace mucho tiempo un desarrollo económico amigable con el medio ambiente. Nada más que basta ver la imagen satelital de Misiones, cuando uno la compara a lo que está pasando con Brasil y Paraguay, se va a dar cuenta la masa forestal que tenemos. Y esto nos da un gran valor agregado a la yerba mate. Cultivar la yerba mate al lado de una masa forestal de árboles nativos, la provincia no permite que se planten las laderas con determinada pendiente, que se deje entre el arroyo tantos metros de despeje, tiene que estar el monte nativo, hace que nuestra yerba mate tenga un valor en el mundo que está siendo en este momento muy considerado y tiene unas cualidades que son muy superiores a la yerba cultivada en Brasil y en Paraguay. Justamente esta unión que se hizo entre el Instituto y la provincia de Misiones, que lo viene haciendo muchos años, el cuidado del medio ambiente, nos dio esta ventaja comparativa.
la sustentabilidad es un aspecto fundamental no solo de la bioeconomía, ¿no? Sino del desarrollo social que viene. ¿Cuál es el papel que tienen los pequeños productores en esta producción que estás contando? Digo, me parece que dijiste algo que es clave, que es el rol que tienen los extensionistas, ¿no? Hablamos varias veces de los investigadores, de los científicos, pero me parece que hablando también de economías regionales, el papel de los extensionistas es clave para poder hacer llegar todo ese conocimiento que se desarrolla en las instituciones a los productores. Pero te preguntaba específicamente por los pequeños productores. Bueno, nosotros somos 12.500 productores, de los cuales 7.500 tienen menos de 10 hectáreas y 4.500 tienen menos de 5 hectáreas. Son muy pequeños productores. Es muy importante entonces que nosotros, nuestro equipo de extensión, lleguemos, nos juntemos y juntos con ellos hagamos esto que te decía. No bajar un plan y decirle hagan tal cosa, sino viendo cada unidad productiva, porque algunos tienen problemas en la forma de cosecha, otros problemas de suelo, otros problemas de fertilidad. ¿Cómo hacemos para que produzcan mejor, produzcan a largo plazo de la mano del medio ambiente? Pero también es necesario que los chicos de estos pequeños productores se puedan educar. Entonces en el instituto hicimos un plan de becas. A los hijos de los pequeños productores y de los cosecheros, nosotros decimos tareferos, que son los que cosechan la planta de yerba, le damos una beca secundaria para que puedan ir a la escuela. Es importante que los chicos se eduquen y sepan de esto. Yendo a la escuela, creo que nosotros tenemos también una gran ventaja con chicos que estudiaron, que aprendieron, que sepan de qué se trata todo esto. También financiamos los chicos que van a las universidades, becas postdoctorales de investigación, pero creo que esta parte social que hace el instituto también colabora y ayuda en todo esto. A modo de anécdota, la hija de un tarefero, de un cosechero, el año pasado nosotros a los 3 mejores promedios les regalamos una computadora. Una chica que iba caminando todos los días casi 4 kilómetros a la escuela, ida y vuelta, una familia muy humilde de un cosechero, sacó más de 9,90 de promedio, uno de los mejores promedios de Misiones. Quiere decir que con un pequeño incentivo nosotros podemos descubrir estos talentos que luego nos van a dar un montón de satisfacciones sin ninguna duda. Creo que es un rol también fundamental estar no solo en la parte económica, sino en la parte social, que todo es un combo que tenemos que, como Estado o como institución, estar presentes. Como les decía al principio, tenemos un panel muy variado y nos queda su primera intervención de la última de las expositoras, que es Eli Formente, que está en un sector emergente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensás, Eli, que el sector de cannabis medicinal puede convertirse en un vector de desarrollo para la bioeconomía? Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio no traje souvenir, para que no me pregunten más, no hay souvenir. Ya se lo estuvimos pidiendo, lo aclara públicamente. Lo aclaro porque es la pregunta. Bueno, como bien me presentaron, soy Elida Formente, una de las directoras del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe. El LIF ayer estuvimos celebrando los 75 años de historia, por lo cual es un laboratorio de producción pública de medicamentos que no solamente tiene su trayectoria, sino que también tiene su injerencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con la vida de nuestra comunidad y con la salud de nuestro pueblo también. Les voy a hacer una pequeña introducción para quienes no conocen por ahí el laboratorio. Nosotros tenemos 45 especialidades medicinales. Yendo al cannabis medicinal, siempre me gusta mencionar que la especialidad medicinal tiene que cumplir con 3 características. Tiene que tener una composición determinada, tiene que tener una acción terapéutica comprobable y tiene que tener una estabilidad en su producción tras producción. Es decir, que con cannabis es muy difícil cumplir estos requisitos porque quienes conocen la planta, además de que hasta hace poco había un contexto más oscurantista o prohibicionista, por lo cual no hay mucho conocimiento al respecto, es una planta que es muy volátil, muy distinta según la semilla, según el clima, según el suelo, según un montón de factores, por lo cual llegar a una especialidad medicinal desde la planta de cannabis es un gran desafío. Para el Laboratorio Industrial Farmacéutico, cuando nuestro gobernador Omar Perotti, a inicios de nuestra gestión, fines de año 2019, nos pidió trabajar en aceite de cannabis porque conocerán, ustedes deben tener un amigo, una amiga, un familiar, un conocido que consume un aceite y no sabe de dónde viene, qué contiene y lo usa porque le hace bien,
pero nada, conocimiento empírico nada más. Por lo cual empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con los estándares farmacéuticos. En octubre del 2021, con nuestro equipo, que hay una parte aquí presente y les hago mención especial porque venimos trabajando muchísimo, pudimos tener nuestro primer lote de aceite de cannabis medicinal, porque hasta ese entonces la única forma de acceder a una especialidad de cannabis era a través de la importación, lo que generaba una barrera de acceso muy importante en cuanto a costos y trámites. En ese momento, octubre de 2021, tuvimos nuestro primer lote que lo pusimos a disposición de Salud Pública y de la Obra Social de Santa Fe para epilepsia refractaria, porque tiene que ver con esto de la falta de evidencia científica para poder ampliar las indicaciones. Hoy se está distribuyendo para este diagnóstico y la idea, en el momento, si bien fue un gran logro, instantáneamente nos dio como sabor a poco, ¿no? Porque si bien habíamos avanzado un poquito en la sustitución de importaciones, lo que quisimos hacer es avanzar en toda la cadena de valor. En mi exposición hay 3 particularidades distintas a las de ustedes, a pesar de que hay muchas otras que nos unen, pero las 3 particularidades de lo que estoy presentando tiene que ver con una actividad que recién están haciendo. Creo que pocas veces vamos a ser protagonistas de una actividad económica que está recién naciendo, por lo cual el valor del trabajo del LIF y del gobierno de la provincia de Santa Fe es muy importante, porque tiene que ver con sentar las bases para lo que se viene, para poder transferir, para poder brindarlo a la comunidad, a los emprendedores, a las empresas y a las asociaciones que quieren trabajar en cannabis medicinal, pero por un motivo o por otro no pueden, o por recursos, o por falta de conocimiento, o por falta de vinculación. Esa es una característica. La segunda, que me parece muy importante y creo que también tiene que ver con esto, el valor de lo público, ¿no? El valor de un Estado presente, el valor de un Estado eficiente, el valor de una empresa pública, totalmente pública, que se puso adelante en lo que tiene que ver con innovación y desarrollo y con producción. 148 personas de nuestra comunidad LIF al servicio de nuestra comunidad todos los días, fabricando 45 especialidades medicinales. Ayer lanzamos el protector solar, les hago un paréntesis porque es una linda noticia y tiene que ver también con el camino que hemos recorrido del cannabis. Y por último, que en esto creo que es lo más importante, que esto sí es el factor común y tiene que ver con, creo yo al menos, es una de las cosas más importantes que me voy a llevar de este evento, lo que tiene que ver con la articulación. Fíjense que nosotros somos todos representantes de distintas instituciones y que no solamente tenemos el deber y la obligación de articular, sino que también podemos generar esa multiplicidad que genera la articulación, porque solos, hoy en la cultura del individualismo, me parece que poner en valor lo colectivo y la articulación, y más en nuestro caso, creo que todos los casos lo vivimos en nuestra realidad cotidiana, tiene que ver con multiplicar, ¿no? Entonces, el laboratorio, sus inicios fueron fórmulas magistrales, después hubo que adaptarse a las necesidades de la industria farmacéutica, que ustedes saben que tienen que ver con estándares de calidad, sistematización de procesos y mucho conocimiento, innovación y desarrollo, pero también la importancia de poder aprovechar los recursos, y más en nuestra provincia de Santa Fe, que tenemos un sistema científico-tecnológico tan importante, también ponerlo a disposición. Por lo cual vuelvo a la historia que les estaba contando, y en este avance en la cadena de valor que decidimos continuar después de aquel primer lote en octubre del 2021, firmamos un convenio con INTA y con el Ministerio de la Producción para trabajar en ya lo que tenía que ver con la siembra, digamos, del cannabis, ¿no? Ahora estamos cosechando nuestro primer lote, digamos, de plantas experimentales, porque esto ahora tenemos que ponernos a analizar qué hay ahí, ¿no? Por la diversidad de composición que tiene el cannabis. Y ahora vamos a poder plantar, sí, ya con estándares. No sé, para quienes por ahí no han escuchado mucho, se está avanzando muy aceleradamente en lo que tiene que ver con cannabis, por lo cual la normativa viene también quizás un poco atrás, como siempre, del conocimiento empírico, porque hay mucho conocimiento empírico en nuestra sociedad,
pero la normativa viene como a legitimar, ¿no?, todo este conocimiento que viene empujando la sociedad, por lo cual estamos esperando la reglamentación de la ley que tiene que ver más con lo industrial, la 27.669, y es ahí donde se remarca el valor de las instituciones, INTA, INASE. ¿Qué hemos hecho con todas estas instituciones? Empezar a estandarizar. Hoy sabemos que hay una semilla con tales características que puede servir para, y entonces el trabajo del laboratorio que está más en nuestra intervención tiene que ver más con la extracción. O sea, una vez que está la flor, nuestro trabajo viene ahí, luego que se seca la flor empezamos a extraer para poder llegar a tener determinados componentes, que hoy conocemos que es el CBD, uno de los 400 componentes de la planta, el que está quizás como más popularmente conocido porque es el que está normativamente o clínicamente, científicamente quizás más estudiado. Y lo que tenemos que hacer es poder seguir con esto para poder seguir avanzando, no solamente en conocimiento, conocimiento aplicado real, porque a veces cuando hablamos de conocimiento aplicado tengo acá y siempre me dicen que es necesario hablar de conocimiento aplicado a algo concreto, no el conocimiento como una entelequia o como algo por ahí que escuchamos y no sabemos qué. Bueno, creo que en nuestro caso el conocimiento está a la vista y nuestra experiencia habla de ello, por eso la vinculación y la articulación es tan importante. En este momento también tenemos a un médico de aquí de Rosario con quien vamos a trabajar en un ensayo clínico con aceite de cannabis para quemados, para los quemados cuando se recuperan, que sienten mucho dolor o prurito, le han visto que el aceite de cannabis le ha hecho bien, pero los médicos, como Ariel aquí presente, dijeron, claro, le hacen bien, pero ¿qué le hace bien? El aceite, bueno. Así que ahí vamos también con el laboratorio y creo que la experiencia, respondiendo a la pregunta, cómo nosotros desde el laboratorio con cannabis medicinal junto al Ministerio de Producción, al INTA, o sea, la nuestra es una política pública más amplia que el laboratorio, contribuimos al desarrollo territorial. Bueno, de esta manera. Parece que en este primer pantallazo tenemos varios factores que podemos seguir desarrollando y seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlos todos, pero me parece que quedó claro también la importancia de la participación del Estado, de la articulación, ¿no? Todos mencionaron de otra manera la articulación, la vinculación con el entorno, y en ese sentido también aparece muchas veces la bioeconomía vinculada a la ciencia. Entonces, les pregunto, ¿el impulso de la bioeconomía siempre es desde la ciencia a la producción? No sé si... Bueno, yo si quieren les puedo contar una experiencia particular que hemos generado. Yo creo en definitiva que sí, que el huevo y la gallina, primero la ciencia y después la producción. Pero no sé si eso es un defecto profesional. Nosotros hemos estado pensando cómo podíamos hacer para solucionar un problema importante desde la ciencia que hay en Tucumán, fundamentalmente. Lo tomábamos como caso emblemático, modelo a Tucumán. El problema de la desnutrición infantil y ver cómo se podía hacer para mejorar la composición nutricional que tienen los productos que se dan en los comedores, fundamentalmente en los comedores escolares. En Tucumán hay 1.100 comedores escolares y la población de niños y niñas es de aproximadamente 300.000. Y resulta de que entonces nos pusimos a pensar y había mucho conocimiento generado por distintas instituciones respecto de cómo producir, por ejemplo, algo que nos atañe a todos los argentinos prácticamente, que es la soja, ¿no?
teniendo una planta tan importante que suministra proteínas y otras, pero fundamentalmente proteínas, no poder aprovecharlo eso y teniéndolo al alcance de la mano y teniendo cierto conocimiento, entonces nos propusimos generar un método que permita utilizar la soja desactivada de sus componentes antinutricionales que tiene, o sea, hacerla apta para consumo humano. Y bueno, se desarrolló se hizo una articulación entre 8 institutos del CONICET y que pertenecen a 3 universidades nacionales, a la de Catamarca, a la de Santiago del Estero y a la de Tucumán. Y entre esos 8 institutos se generó un proceso que nos implica la obtención, la utilización de solventes, por ejemplo, y con ese proceso se empezó a formular también con los institutos del CONICET que se dedican a alimentación, del CONICET, y vuelvo a decir de las universidades, porque en todos los casos son de doble dependencia con las universidades estas que he nombrado, y pudimos generar fórmulas que permitieron hacer un alimento que es clave por las condiciones, digamos, culturales de los niños y las niñas en Tucumán, que es la tortilla. La tortilla es como un pan con grasa que tiene mucho hidrato de carbono y mucha grasa, mucho aceite, y resulta que pudimos conseguir el mismo sabor tradicional que tiene y de esa forma empezarlos a producir. Creamos una planta de procesamiento que también está en un sitio público y empezamos a vincularnos con la Cámara de Industriales Panaderos, y la Cámara de Industriales Panaderos nos dio un apoyo muy grande, y a través de eso y el programa del MINCIT de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, y ahora también vamos a conseguir, estamos presentando un proyecto al FONARSEC, empezamos a producir este alimento que es fundamental y es muy codiciado por la niñez tucumana, porque uno no les puede cambiar, y con eso, con una comida de una tortilla al día de esas personas, esos niños reciben la cantidad de proteína de calidad que deberían recibir siempre. Y a partir de esto se generaron otras cosas. Los distintos miembros de la Cámara de Industriales Panaderos empezaron a proponernos la posibilidad de eso, llevarlo a distintas especialidades panaderas, cada uno de los miembros de la Cámara, para empezar a producir esto, y entonces ahora estamos escalando esto con las cámaras, en donde cada una va a producir un tipo de pan distinto o de algo distinto, de un panificable distinto. Y bueno, de esta forma hemos articulado el trabajo de muchos institutos del CONICET y de las universidades, de los industriales y fundamentalmente de los gobiernos provinciales, porque esto no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido el apoyo clave de los ministerios de educación, por ejemplo, de Tucumán y Santiago del Estero, al que se sumaron el de Desarrollo Social y los ministerios de Salud. Así que este era un poco un ejemplo que quería contarles, compartirles, a partir del cual creemos que se generó un proceso virtuoso bioeconómico. Sí. Y yo creo que lo primero está la ciencia, porque gran parte de... No. Primero, ¿por qué pienso que primero está la ciencia? Porque en realidad, bueno, la necesidad surge de otro lugar, eso seguro.
Pero el primero de los aportes era, el desafío era ver si podíamos utilizar la soja para alimentación humana con mucha calidad. Y eso era una contribución netamente científica, porque tuvimos que hacer... Claro, la mejora. ¿Ah? Claro, la mejora de la calidad de la soja. La mejora de la utilización de un producto que ya viene con un proceso de producción muy sustentable, pero que ese producto no se utiliza normalmente para alimentación humana. Entonces uno tiene que meter conocimiento, o sea, tiene que meter ciencia para ver cómo ese producto se puede utilizar, y ahí se genera la innovación para producción humana, para la alimentación humana, y de esa forma empezar a pensar inclusive en dar una vuelta de rosca a la sustentabilidad de esa producción. No, perdón, la pregunta es, me parece interesante esto, ciencia o conocimiento empírico científico, porque a mí me pasó, a nosotros nuestra experiencia con cannabis nos pasó al revés. Había mucho conocimiento empírico, poco conocimiento científico, y ahora empezamos a hablar del conocimiento científico aplicado a lo empírico, que lo empírico pueda tener ese valor agregado de lo que tiene que ver con los procesos, o quienes venimos de las ciencias, de poder aplicarlo al conocimiento que ya estaba en el pueblo. La validación científica. Exacto. ¿Y el sector productivo qué piensa? Bueno, ¿vas vos? Dale, voy yo. Bueno, de la mano de lo que decía el señor, me dio calce una experiencia que nos pasó hace muy poco y nos sorprendió. Nosotros todos tomamos mate, nos levantamos, tomamos mate, hacemos mate cocido a los chicos, y es parte de nuestra vida. Y el instituto, durante muchos años, hizo investigaciones y nos dimos cuenta que la hierba tenía vitaminas, tenía polifenoles, era un energizante natural, nos ayudaba a hidratarnos. Pero esto era una anécdota más lo que teníamos. Y seguimos compitiendo como una infusión más, peleándonos en la góndola con el té, con el café, con el cacao, tratando de ganar cada vez más mercados. Y vendemos en el mundo, en muchos países del mundo. Iniciamos el año pasado el desarrollo del mercado de Estados Unidos, que nos pareció un mercado muy importante, sobre todo por la parte energizante de la yerba mate. Cuando mandamos la yerba y empezaron a analizarla, nos dijeron, pero ustedes no tienen una infusión, ustedes tienen un alimento y un superalimento. Y nos cambió la visión de lo que es la yerba mate. Seguramente en poco tiempo vamos a empezar a ver las publicidades de lo que es la yerba mate, de lo que producen la gente, del alimento tan bueno que es, y de todas las propiedades que a veces tenemos al alcance de la mano, como decía él, y a veces no nos damos cuenta. Muchos chicos toman un mate cocido a la mañana y se van a la escuela, y tomaban el mate cocido nomás, pero había sido ese mate cocido, le daba un montón de cuestiones que ayudaban a la salud. Y creo que esto es fundamental, ¿no es cierto?, que muchas veces tenemos muchas cosas que no nos damos cuenta. Nosotros en la yerba tenemos, la verdad, que un superalimento. Otra cosa que hicimos, que hoy te iba a comentar después, bueno, se pasó, es que nosotros para secar la yerba es un proceso donde se necesita mucha energía. Antiguamente se cortaba el monte y se secaba la yerba, y se destruía el monte, hasta que la provincia de Misiones empezó a controlar esto, se empezó a tumbar eucalipto, maderas implantadas, y se seguía con el proceso, con toda la contaminación que generaba eso. Nos dimos cuenta del instituto de que los aserraderos tienen un gran desperdicio de aserrín. Hicimos una gran inversión en el instituto donde reconvertimos todos los quemadores de los secaderos de la provincia, donde el instituto le provee de quemadores de chip, donde van a quemar chip, entonces no se generan residuos. Con eso logramos que se evite el avance sobre el sector forestal, y ese residuo que generalmente se lo tiraba lo estamos aprovechando nosotros. Y ahora estamos yendo por quemar pellet, o sea, un proceso de un mayor aprovechamiento energético. Ya están los primeros quemadores instalados. Estamos tratando de desarrollar fábricas porque no tenemos suficientes para abastecer todo, pero creo que esto es una gran innovación del sector de la yerba mate, donde el instituto junto con los privados desarrollaron estos quemadores, el instituto lo financia, y el sector privado, sabiendo los beneficios que tiene para el medio ambiente y para el producto final, lo adopta. O sea que estas cosas, cuando trabajamos juntos, la provincia de Misiones, el instituto y el sector privado, se pueden hacer muy buenas cosas. El potencial de la triple hélice, para los que
sabemos algo un poco más de política científica tecnológica. Ivana, ¿qué pasa con el maní? Bueno, en el maní, en los años 70, cuando mi padre empezó a sembrar maní, toda la producción de maní era para aceite. No existía el maní confitería o el maní que hoy consumimos. Hubo un desarrollo, sobre todo en genética, en maní, y hay distintas variedades. De hecho, hoy, por ejemplo, en la zona de General Cabrera, donde estamos ubicados, ahí en el centro de Córdoba, hay criaderos de semillas que se van creando en función de las necesidades que van surgiendo del cultivo. Siempre todo se hizo de manera articulada en el sector del maní. Fue de ambos lados, o sea, había mucha necesidad, que esto que le contaba, que nosotros al ser netamente exportadores teníamos exigencias que nos iban pidiendo nuestros clientes, entonces nos íbamos adaptando. Hoy tenemos, por ejemplo, el INTA de Manfredi, que es el INTA que tiene un banco de genética de maní, que es el más grande. En Córdoba tenemos la red científica tecnológica, firmada con todas las universidades de la provincia de Córdoba. El Ministerio, el Gabinete Productivo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, realmente nosotros tenemos una buena relación con la provincia, con el Estado Nacional incluso, porque en la provincia, en Córdoba, por ejemplo, somos la segunda economía que más dólares ingresa, ¿no?, a la provincia, después de la automotriz. Entonces, siempre lo hicimos. De hecho, yo les contaba cuando charlábamos estos días, se genera la Fundación Maní Argentino, que está subvencionada por las empresas de la Cámara, que es un grupo que solamente se presentan proyectos desde las distintas entidades, universidades, CEPROCOR, por ejemplo, también tenemos en Córdoba, y tiramos alguna necesidad, y lo que hacen los investigadores es trabajar sobre esas necesidades que pueden ser de la industria, como también pueden ser, la fundación estuvo más creada por cuestiones de cultivo y problemas de suelo que se empezaron a ver con el avance del cultivo del maní en toda la zona. Hoy estamos muy fuertes en lo que es sustentabilidad agropecuaria, porque para nosotros, como para todos los que estamos acá, el principal recurso es el suelo. Y entonces el maní se siembra cada 4 años, con cultivos de cobertura que se necesita para cuidar el suelo, porque el fruto está debajo del suelo. Entonces, nosotros no hubiésemos llegado a donde estamos si no fuera un trabajo articulado con entidades públicas y privadas, ¿no? Así que también, la verdad que para mí es un placer contarlo, porque hoy yo me siento en las reuniones, hoy como presidente de la Cámara, que me toca representar, y nos sentamos en grandes reuniones con la gente de grandes equipos y trabajamos todos a la par. Mencionaste varias veces el nivel de exportaciones que tiene la Cámara. No puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Son las bioeconomías o los ecosistemas regionales fábricas de convertir pesos en dólares? Bueno, te toca, Ivana. La rica, la que tiene todos los recursos, habrán dado cuenta que es Ivana, así que, bueno. Bueno, sí, creo que podemos hacer todo. De hecho, mira, te escuchaba recién que hablabas de la yerba como un superalimento, y nosotros hace 4 años que la Cámara Argentina del Maní venimos fomentando el consumo interno. En Argentina, por ejemplo, en Europa, un europeo consume 5 kilos de maní per cápita, por año, y nosotros acá no llegamos ni a 1 kilo. Imagínense si todos los que somos acá podemos comer más, podemos hacer mucho más maní. Y queremos también ¿Nos incentivar... faltaría una cerveza? Maní con cerveza. Ese es el problema, que por ahí... Tenemos todo. El todo maní tenemos. también tiene muy buen valor nutricional, y que siempre a veces nos asocia con qué lo comemos, ¿no? Entonces, con la cerveza siempre, por supuesto que es riquísimo. Pero es un superalimento, también es considerado como un superalimento.
nuestro fuerte es la exportación, como te decía. Trabajamos para eso, nos adaptamos para eso, nos transformamos para eso, pero también queremos y tenemos como política y objetivo desde la Cámara y desde las empresas maniceras, y ya hay varias empresas maniceras que ya se empiezan a ver, que antes pasaba que no encontrábamos maní de buena calidad en el mercado interno o íbamos al súper. Hoy ya se consigue, y entonces también tenemos como objetivo, más allá de exportar, enseñarle a los argentinos a comer un buen maní de calidad. Bueno. No sé si yo quiero hacer un pequeño aporte que va en el sentido de no solo aumentando las producciones en cantidad y en calidad, vamos a transformar pesos en dólares. También vamos a transformar pesos en dólares si generamos nuevas tecnologías, por ejemplo, y creo que la Argentina y el potencial bioeconómico que tiene ese sector, el tema de los bioinsumos y de todas las formas de reemplazo del manejo agronómico y agroindustrial, fundamentalmente por el biomanejo, reemplazando a los fósiles o a los agroquímicos sintéticos, es todo un potencial, y creo que ahí no solo es un potencial, es una realidad, y eso sí que va a transformar muchos pesos en dólares. Y respecto a lo que decía recién el compañero, le quiero comentar que el mate cocido en Tucumán es también un emblema, y que con el Ministerio de Salud estamos trabajando en el super mate cocido. Excelente. Siempre excelente. por más. Bueno. Y el super mate cocido va en utilizar esta harina de soja que estamos como un suplemento en el mate cocido que quela y por lo tanto no inhibe la absorción de hierro, sobre todo en la niñez más vulnerada, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que tiene solamente que los desayunos y las meriendas sean a base de mate cocido. Entonces, con esto lo tenemos en un plano experimental todavía, pero ya tenemos algunos resultados buenísimos, e inclusive lo estábamos pensando en proteger para que, bueno, eso es un poco el futuro, ¿no?, de lo que queremos hacer con todos estos desarrollos, pero que no son nunca salen solo del sector científico. En eso sí que doy la mano a vos, que creo que la ciencia para esto es fundamental, pero muchas veces lo digo en otros ámbitos, no es suficiente. Bárbaro. Vos, en relación al aporte de Atilio y en relación al panel anterior, creo que esto de agregar valor, de la pregunta del disparador de fábrica de dólares, por ahí suena como chocante, como que por la necesidad lamentable que tenemos, coyuntural, pero lo veo como una oportunidad también para establecer otros debates como el que escuchamos en la mesa anterior, que tenía que ver con esto de no podemos hablar de bioeconomía sin hablar de política, sin hablar de desarrollo, sin hablar de lo público, sin hablar del emprendedor, y que también cuando hablamos de exportaciones tiene que ver con agregar valor, ¿no?, con esta necesidad de reconfigurar la matriz productiva de nuestro país para poder agregar valor, para poder exportar, pero también me parece importante siempre que no sea en detrimento de nuestras economías locales. Está buenísimo generar dólares, está buenísimo poder exportar, pero creo que fortalecer nuestra matriz productiva, nuestro mercado interno, ojalá comamos más maní, ojalá tomemos más mate cocido, ojalá haya más ciencia junto al conocimiento empírico, porque eso se trata, de apostar a nuestro país, a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Bueno, sepa que nosotros, dispuestos a trabajar juntos en lo que sea, vamos a meterle juntos. Surgió una alianza. Excelente. Acá, la verdad que está muy bueno. nace el super mate cocido. La verdad que está muy bueno que estas cosas, justamente estos debates, estas reuniones, traen estas cosas que son increíbles. Por ejemplo, con Miguel, que es el ministro de Educación de la provincia de Misiones, que está acá, hicimos un programa que se llama Mate en la Escuela. A los chicos de quinto año le entregamos
la yerba, le entregamos unos mates autocebantes que son como esta botellita, abajo está el agua caliente, arriba está la yerba, tiene una tapita y la bombilla. Si se cae, no se cae la yerba, no chorrea el agua caliente, y fue increíble. Y salió una charla hablando con él, como a veces juntando 2 instituciones, 3 instituciones, aparecen estas cosas que son increíbles. El mate en la escuela hizo que se vinculen mucho mejor los docentes con los alumnos, los compañeros de escuela, los chicos, dejen otras adicciones, en vez de salir al patio para otra cosa, se quedaban tomando mate. Los resultados son increíbles. Este proyecto, gracias a Miguel, vamos a tratar de nacionalizarlo. Fue un proyecto que empezamos con 4 escuelas, ya estamos en 8 y tenemos como 60 anotadas. Son cosas que la verdad que en estas reuniones, como con el Señor, surgen estas cosas que son a veces disparadores de muchas cuestiones. Con respecto a las exportaciones, la yerba está en más de 70 países del mundo. Es nuestro desafío crecer en el mundo, por eso estamos haciendo todas estas participaciones en ferias internacionales. En este momento estaban llegando de París 14 pequeñas empresas que con el aporte del instituto estuvieron en la CIAL de París promocionando la yerba. Nosotros apostamos a las empresas medianas, a las empresas chicas, queremos darle una oportunidad que muchas veces no la tienen. También estuvieron en Chile, también estuvieron en Dubái, pequeñas empresas de la mano del instituto promocionando ese producto. Hicimos también un departamento de calidad que el instituto no tenía por ingenieros en alimentos, donde los chicos estos van a las empresas y le dicen cómo producir mejor, cómo mejorar la calidad en un proceso de mejoramiento continuo. Como primer resultado, el año antepasado crecimos un 3% en el mercado interno. Este año vamos a crecer algo similar en volumen y ya estamos en el 96% de los hogares argentinos. En 96 de cada 100 casas hay un paquete de yerba. Es una gran satisfacción eso para nosotros, que lo hicimos juntos, instituto y sector privado. Así que bueno, estas cosas creo que por ahí son importantes, ¿no? Creo que fue un gran panel con impacto social, impacto más económico, la articulación público-privada. Me gustaría para cerrar, es una gran diversidad también en el panel y por ahí vamos a aprovechar después el break o el almuerzo para seguir dialogando con ellos sobre los temas específicos de cada uno. Pero para cerrar, me gustaría una pequeña, breve reflexión en torno a cómo hacemos para fortalecer estos ecosistemas regionales, digamos. No tenemos duda ya de todo lo que dijimos, que necesitamos ecosistemas más grandes y hablamos de las articulaciones, las vinculaciones. ¿Cómo hacemos una política cada uno para fortalecer estos ecosistemas? ¿Empiezo? Qué difícil una política. Sí, es todo Qué difícil sintetizar. Bueno, a mí me gusta recoger los aportes de los demás, digamos, porque tiene que ver con nutrirnos justamente, porque si nos quedamos con nuestra propia visión es más chiquito. Cuando pensamos juntos y juntas es multiplicador. Escuché en el panel anterior también la única mujer que estaba en el panel. Celebro que ahora seamos 3 y 2. Esto también tiene que ver con sociedades más equitativas, ¿no? Y que hoy estemos aquí hablando de bioeconomía en esta cumbre y en este panel haya 3 mujeres también es de destacar. Esta mujer dijo algo así como la seguridad o una estrategia de Estado, como una seguridad en cuanto a los distintos gobiernos, en cuanto a lo que es una política pública. Creo que la sustentabilidad tiene que ver con el ambiente, digamos, en sus inicios, pero hoy creo que la sustentabilidad en cuanto a política pública tiene que ver con estos grandes logros que vamos haciendo, grandes, medianos o chicos, pero son pasos en el crecimiento y en el desarrollo local. Tiene que quedar arraigado en el territorio, ¿no? En las personas, en las asociaciones como las que ustedes representan, en las instituciones educativas científicas, en las empresas públicas, privadas y micro, chiquita y grande, pero fundamentalmente en las personas, ¿no? Que son quienes van a asegurar que las políticas públicas tengan sustentabilidad. En eso, en el caso del cannabis medicinal, como ejemplo, digamos, ilustrativo y como el tema también que nos trajo
hoy aquí. Nosotros, por eso yo planteé lo del conocimiento empírico y el científico, porque realmente es el huevo y la gallina, y yo soy más partidaria de que el conocimiento nace en la tierra, en el suelo, en las personas, ¿no? Y después viene el conocimiento científico a poder ordenar o darle otro empuje a eso que ya las personas van haciendo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta política de cannabis. Lo que nosotros hicimos fue, como hubo muchas personas que avanzaron muchísimo en la clandestinidad a riesgo de quedar presos, de ser detenidos, bueno, hay mucho conocimiento en la sociedad. Cuando empezamos a trabajar en esto, más allá de que al día de hoy todavía tenemos que importar la materia prima farmacéutica, lamentablemente todavía no la producimos en Argentina, pero bueno, vinculándola al tema de los dólares, tenemos que hacer primero la sustitución de importaciones para luego tener producción local, para luego pensar en exportar, en este caso. Creo que lo interesante fue esta vinculación con la sociedad civil organizada, con las instituciones que trabajaron a riesgo, insisto, y hacemos este mecanismo de articulación y de transferencia, por lo cual la sustentabilidad, la política pública tiene que ver con esto, con tomar, escuchar las demandas sociales, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, poder tomarlo desde las instituciones, desde el Estado, desde el lugar que tengamos para poder transformarlo en soluciones concretas y que sean sustentables como una política pública que perdure en el tiempo, gobierno tras gobierno, como es el ejemplo del laboratorio, y seguramente va a ser lo del cannabis medicinal. Muchas gracias. Bueno, sí, no sé qué voy a decir. No, a ver, una cosita. Yo coincido con ella, ¿no? O sea, y no es porque a ella la hayan aplaudido. Yo cuando hablo de conocimiento no hablo solamente del conocimiento académico, no hablo del conocimiento que viene de la universidad o del CONICET. Ese que vos decís es conocimiento. A mí, a diferencia del que te ha dicho que no lo deba apellidarlo al conocimiento, yo creo que el conocimiento es conocimiento, la ciencia es ciencia, la ciencia es una sola. Lo que la hemos dividido en ciencias sociales, exactas y naturales, ingeniería, etcétera, etcétera, somos nosotros. Pero la ciencia es una sola, ¿vale? Y en ese sentido es que yo creo que el origen es de la ciencia. Es del conocimiento. Pero bueno, no era para ganarte la discusión. Lo que sí, contestando a la pregunta, creo que el resumen mío es articular entre lo público y privado, articular entre el Estado y lo privado, y articular entre el conocimiento y ese conocimiento aplicado, ese desarrollo tecnológico y o social, porque a la gente de las ciencias sociales no le gusta que hablemos exclusivamente de desarrollo tecnológico. Pero todo desarrollo, aquí creo que lo había dicho antes Mentaverri cuando estaba sentado o sea, todo tiene un fin social. Y por lo tanto, el más bueno de las ideas científicas puras, si no llega a la sociedad, no tiene sentido. O sea que todo es articular. Y ese creo que es el desafío todavía en la Argentina y para la bioeconomía. Bueno, tomando lo que él me decía recién, que no puede haber nada sin pensar en un fin social. Al final de todo estamos nosotros, la gente. En ese sentido, el Instituto tomó dos medidas muy importantes estos años, en este último tiempo. Uno es, nos dimos cuenta y analizando, nosotros tenemos una base de datos muy importante, tenemos en línea toda la información del sector productivo, relevamientos satelitales, cada día hacemos la información satelital de cómo está toda la zona productiva. Nos damos cuenta y sabemos que había una gran concentración económica. De los 12.000 productores, el 70% tiene menos de 10 hectáreas y solo el 1% más de 100 hectáreas. Y 5 empresas concentran el 80% de las ventas.
Si no tomábamos alguna medida como institución, iban a desaparecer los pequeños productores. Y nosotros no queremos una actividad sin productores. Queremos una gran actividad yerbatera con muchos productores, con muchos obreros, que vivan dignamente y con un precio justo de esta actividad. El año pasado sacamos una resolución, la 170, que fue muy polémica, muy cuestionada, pero muy sostenida por los productores y por la gente de la provincia de Misiones sobre todo, donde todos van a poder plantar por igual 5 hectáreas independientemente de su capacidad económica. Para los pequeños productores que tienen entre 5 y 10 hectáreas pueden duplicar su capacidad productiva. Por supuesto que los que están acostumbrados a plantar 3, 4, 5 mil hectáreas por año no les gustó la medida. Nosotros creemos y sostenemos la medida fuertemente porque queremos una actividad yerbatera con muchos productores, como fueron los inmigrantes, como fueron nuestros abuelos, que hicieron de la yerba esta gran actividad que nos representa en el mundo. Hasta el Papa, hasta Messi toma mate. Hasta los pequeños, hasta los chicos toman mate de Tucumán. Eso por un lado. Y por otro lado también creemos en el precio justo. Cuando enfrentamos a un pequeño productor o a una gran empresa no tiene capacidad de negociación. El instituto cada 6 meses fija entre los directores un precio mínimo, que es el precio que se tiene que pagar por la materia prima, la hoja verde y la canchada, que sale de un estudio de costos, de una estructura de costos elaborada por el sector productivo, donde nosotros desde el instituto tratamos que se fije ese precio más un margen de ganancia, garantizando un precio mínimo al productor para que pueda vivir de su trabajo, para que pueda vender a un precio justo. Nos paramos en el medio de esa capacidad de negociación que el productor no tiene e inspeccionamos permanentemente para que este precio se pague y se cumpla y el productor pueda hacer lo que sabe, trabajar la chacra, trabajar dignamente y poder mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, ya dijeron mucho, así que no. Bueno, agregando, y por ahí me siento identificada con lo que habla Juan José, porque, bueno, nosotros, yo como política que quisiera es más, como país, reglas más claras. Eso nos ayudaría mucho. A veces lo que es exportación todos los días, a pesar de que hablamos de que sí ingresan dólares, a veces hay cuestiones que son un poco burocráticas y difíciles de llevar día a día, pero que se puede. Un proyecto de país a largo plazo. Nosotros nos sentamos, por ejemplo, a hablar de negocios con alemanes y quieren comprar maní, por ejemplo, a 3 años. Y nosotros les decimos, no, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y ellos no pueden entender cómo nosotros tenemos esa capacidad de transformación tan rápida para ir adaptándonos a los cambios que tenemos también semanalmente. Y aprovecho también a contarles que lo pensé en un momento. Nosotros este año en el maní, con el maní generamos el Instituto Argentino del Maní. Teníamos un tema, nosotros en calidad habíamos estado muy desarrollados con el maní, ya el maní argentino es el elegido por el mundo. Sustentabilidad también, tratando de cuidar el medio ambiente, el suelo, medición de huella de carbono de hace más de 10 años. Pero nos había quedado una sola cosa en nuestra región, la educación. En la educación no le habíamos puesto el foco y nos dábamos cuenta que por ahí nuestros recursos humanos, que eran fundamentales, y hablando de esto de que todo termina en lo social, se quedaba ahí. ¿Y cómo hacíamos? Porque nosotros somos del interior, ¿cómo hacíamos que estos jóvenes que se iban a estudiar a ciudades más grandes, como Córdoba Capital o Río Cuarto, Villa María, si quisieran venir a estos pueblos o quisieran volver a estos pueblos, y primero traer esos talentos, y después estaban los chicos que no tenían la posibilidad de poder irse a estudiar a Córdoba o a Río Cuarto, y cómo trabajábamos con ellos? La creación de este instituto, la idea es un centro de desarrollo tecnológico y de capacitación
para todos los jóvenes y no tan jóvenes, sino todas las personas que se quieran capacitar enfocados en Maní, y si hay otras necesidades después se irá a adaptar, pero bueno, esto ya lo creamos, somos 4 instituciones que estábamos trabajando todos separados y nos unimos para formar este instituto, así que no quería dejar de contarles. Bueno, creo que después de este panel tenemos algunas pistas de cómo la bioeconomía puede ayudar a dinamizar los ecosistemas regionales. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Atilio, Juan José, Ivana, muchas gracias a todos, a todas. Muy bien, muchísimas gracias por este panel.